Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta Universidad Nacional de Educación y Distancia que hoy acoge a estas jornadas de reflexión de la Real Sociedad Española de Matemáticas. Nos acompañan en este caso la presidenta, la profesora Eva Gallardo, el vicepresidente y además nos acompaña la directora general de Evaluación del Ministerio. Qué mejor que una jornada de este estilo en la que vamos a reflexionar sobre las 24 propuestas educativas que desde el Ministerio se han lanzado para repensar lo importante que es la didáctica de todas las ciencias. En un año precisamente como este, que acaba de empezar el 1 de julio, el Año Internacional dedicado a la importancia de las ciencias básicas en la sostenibilidad. En esta universidad que llevamos ya más de 50 años, estamos precisamente este año de celebración, de cumpleaños, dedicándonos a lo que es la investigación, la docencia, en todas las áreas del conocimiento. Es un placer para mí el acoger en nombre del rectorado, del rector de la UNED, estas jornadas en las que una facultad como es la Facultad de Ciencias, del cual tengo el honor de pertenecer, y a un departamento en concreto, todo el departamento de matemáticas de esta facultad, que esté tan implicado en la organización de estas jornadas. Por lo tanto, agradecemos a la Real Academia en bloque, al Ministerio, a la directora general, esta presencia aquí con nosotros un día como este. Quiero señalar, por alabar un poco la importancia, cuando estamos precisamente de un tipo de celebración como este, de la importancia que es mirar al futuro, que es lo que vamos a realizar a partir de ahora, y ya doy las gracias a todos los ponentes que nos van a permitir hacer esa reflexión, y además mirar para atrás, mirar el legado, lo importante que fueron las personas que en su día estuvieron, por ejemplo, la fundación de la Real Sociedad, allá por el año 1911, como comentábamos hace un momento, o una persona tan relevante como el profesor Emilio Bujalance, profesor de nuestra universidad, que allá por los años 2000 decidió repensar en un momento como este y reactivar lo que es la justificación, el entendimiento de lo que son las ciencias matemáticas. Cada vez llegan más profesores o estudiantes dedicados e interesados al estudio de las ciencias matemáticas en nuestra universidad, con lo cual nos enorgullece, porque la investigación es muy importante, la docencia es muy importante. Y para eso nos vamos a reunir hoy aquí. Qué mejor que la presidenta de esta Real Sociedad que nos pueda presentar, hacer de protagonista de estas jornadas en esta universidad, que quiero que la tomen como toda suya, tanto los que están aquí presentes como los que están oyéndonos desde fuera. Muchísimas gracias y bienvenidos a la UNED. ¿Ya está? Buenos días, estimada vicerrectora de investigación, autoridades académicas, colegas, profesores y profesoras de matemáticas, amigos y amigas. En primer lugar, como presidenta de la Real Sociedad Matemática Española, me gustaría agradecer a la Universidad de Educación a Distancia su acogida y su hospitalidad para celebrar hoy día este acto. Como bien sabéis, se le atribuye al abogado y educador Derek Bock, rector de la Universidad de Harvard entre 1971 y 1991, la frase: si cree usted que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Es claro que la ignorancia facilita la manipulación, pero no solo eso, frena el desarrollo económico, el progreso social, el florecimiento cultural, la producción intelectual y, por supuesto, el avance científico, que es tan necesario en una sociedad como la que vivimos hoy en día. Y, obviamente, las matemáticas, como disciplina transversal que es, permiten ese desarrollo económico y progreso social. Las matemáticas generan en el alumnado actitudes y valores que garantizan solidez en los fundamentos, seguridad en los procedimientos y confianza en los resultados obtenidos. Las matemáticas enseñan a pensar mejor, ya que desarrollan la capacidad de pensamiento, y asimismo ayudan a encontrar soluciones a problemas complejos de forma coherente. Es indudable que las matemáticas son fundamentales e imprescindibles en la educación de las personas. Y con esta fuerte convicción, desde la Real Sociedad Matemática Española hemos puesto en marcha hoy esta serie que se denomina Reflexiones de la Real Sociedad Matemática Española a las 24 propuestas para la reforma de la profesión docente en matemáticas.
Entendemos que los matemáticos y las matemáticas hemos de ser activos para formar a niños y a niñas a enfrentarse a los retos de forma lógica y coherente, buscando exactitud en los resultados, fomentando la capacidad de abstracción y, en definitiva, reforzando el razonamiento y la creatividad como valores. Por ello, contaremos en esta mesa redonda de hoy con el director del INTED, Julio Albalaz, quien sustituirá al secretario de Estado de Educación del Ministerio, que no ha podido venir y ha excusado su presencia. No obstante, nos ha transmitido sus excusas y ahora después pasaremos un vídeo que nos ha hecho llegar en el día de ayer. Asimismo, en la mesa contaremos con la presidenta de la Comisión de Educación de la Real Sociedad Matemática Española, quien ha sido uno de los motores en la elaboración de estas reflexiones, y con el vicepresidente segundo de la Real Sociedad Matemática Española, Luis Rodríguez, quien también ha puesto en marcha pues una de estas acciones con gran ímpetu y, por supuesto, con gran interés. Presentamos a continuación el vídeo del secretario de Estado de Educación y, sin más demora, reitero mi agradecimiento a la UNED y a todos los participantes que estáis tanto aquí hoy en vivo como los que están en forma virtual. Gracias y cuando quieran. Buenos días a todos y a todos los que estáis participando en esta jornada que tiene por objetivo el de reflexionar e iluminar el debate actual en torno a la profesión docente y el modelo de formación desde la misma mirada de los profesores y las profesoras de matemáticas. Permitidme, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a la Real Sociedad Matemática Española y a la propia UNED por hacer posible la jornada y por contar con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para participar en ella. Quiero pediros disculpas por no poder estar con vosotros físicamente porque me ha sido imposible. En todo caso, era importante para nuestro Ministerio estar presente y por eso hoy os acompañan algunos miembros de mi equipo que van a compartir esta mañana de trabajo con todos vosotros. Me complace, en primer lugar, presentaros a la nueva directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, Mónica Domínguez García. No me cabe la menor duda de que tendréis en ella una aliada, porque es una magnífica profesora y una profesora además de matemáticas. Y os acompaña también Julio Albalaz Jimeno, director del INTEF, que ha participado estrechamente en la elaboración de las 24 medidas para la reforma de la profesión docente, que es justamente sobre lo que vais a trabajar a lo largo de la mañana. Es un placer para el Ministerio de Educación y Formación Profesional compartir con vosotros las principales líneas de trabajo sobre las que queremos ir avanzando a partir del próximo curso escolar y debatir sobre el futuro de la profesión docente en nuestro país y hacerlo, además, desde el compromiso de estrecha colaboración con la comunidad educativa y los distintos colectivos. No es tarea fácil la que tenemos entre manos, ni son sencillas las cuestiones que vais a abordar a lo largo de la mañana de hoy, pero esta complejidad no nos va a hacer dudar a la hora de acometer las reformas que son necesarias para mejorar la profesión docente. Es una empresa necesaria y además es apasionante. Os deseo de corazón mucho acierto y éxito en vuestros debates y deliberaciones. Seguiré con mucho interés el resultado de vuestro trabajo. Muchas gracias y feliz jornada. Pues muchas gracias, evidentemente, al Ministerio. Paso la palabra a Mónica García, que nos acompaña hoy aquí. Buenos días, presidenta de la Real Sociedad Matemática Española, rector de la UNED y asistentes. Buenos días a todos y a todas. Comienzo mis palabras en nombre del Ministerio de Educación y Formación Profesional, agradeciendo a la Real Academia, a la Real Sociedad Matemática Española y a la UNED por habernos invitado a este acto, que seguro que será de gran interés y de utilidad para todos los aquí presentes.
La iniciativa que lanzó el Ministerio el pasado enero, con la publicación del documento 24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente, busca exactamente lo que se va a producir hoy, que es generar un debate alrededor de todos los distintos ámbitos que envuelven la carrera profesional de los docentes. Su formación inicial, el acceso a la profesión docente, la formación permanente y, por supuesto, el desarrollo profesional. En este debate deben poder participar todos los diferentes agentes que puedan aportar y mejorar estas propuestas iniciales, este borrador, este documento inicial. Así lo preveíamos. Y bajo esta perspectiva, pues, puedo afirmar que es todo un honor poder contar con las reflexiones compartidas, tanto por parte de los miembros de la Real Sociedad Matemática Española como los de la UNED aquí presentes. Nos encontramos en un momento de profundos cambios en el sistema educativo. Por un lado, el estallido de la pandemia nos ha obligado a enfatizar aspectos que anteriormente considerábamos auxiliares y que, sin embargo, ahora los vemos como esenciales, como puede ser la competencia digital o, más importante aún, el papel que deben tener los docentes en el proceso de aprendizaje de cada una de las disciplinas de nuestros alumnos y alumnas. Pero por otro lado, y no menos importante, está el propio desarrollo de la LOMLOE, de la Ley Orgánica de Educación, que nos obliga a revisar aspectos tan esenciales como es el currículo o la profesión docente. Es por todo ello que desde el Ministerio lanzamos el documento que nos une hoy aquí a todos. La imagen general de estas 24 propuestas se centra principalmente en dos iniciativas, que son las que lo articulan el resto de propuestas. Por un lado, y como propuesta inicial, vemos necesario abordar un marco de competencias profesionales docentes. Este marco servirá como eje en torno al cual se desarrolle toda la reforma de la formación inicial, del acceso a la función docente, de la formación permanente, de la carrera profesional. El pasado martes, sin ir más lejos, en el grupo de trabajo de formación del profesorado, a través del INTEF, cuenta con representación de todas las comunidades autónomas y allí ya se decidió desarrollar una ponencia que comience a trabajar con la elaboración de este nuevo marco. Una segunda iniciativa de las fundamentales entre las 24 propuestas se centra en las prácticas. Incluyen tanto el practicum universitario como, por ejemplo, la fase de prácticas del acceso a la función pública docente. Parece evidente que aquellos docentes o aquellos licenciados o aquellos maestros que quieran dedicar su vida a la profesión docente deben incorporarse con éxito, deben poder tener un conocimiento amplio de lo que realmente se lleva a cabo en el aula y debe saber cómo afrontar los diferentes retos que un docente vive en su día a día. Por ello es fundamental que exista un buen acompañamiento o una buena mentorización de calidad. Debemos, pues, contar con tutores, mentores, que estén muy bien formados, que estén bien seleccionados y, sobre todo, que estén bien recompensados. En el caso del practicum, además, debemos intentar asegurar que incorporamos la realidad del aula a la formación inicial y que pueda servir así de referencia para los primeros pasos en esta carrera profesional. No obstante, el Ministerio no puede ir solo para llevar a cabo todo esto. Necesitamos la colaboración de muchos agentes, las comunidades autónomas, Ministerio de Universidades, CRUE, decanos de facultades de magisterio y cualquier asociación o agente externo que pueda aportar una mejora y una correcta aplicación de estas propuestas. Hoy tenemos la suerte de poder compartir reflexiones aquí entre los presentes, en las que vaya por delante, seguro que vamos a poder extraer unas conclusiones compartidas, debatidas, pero lo que es más importante, rigurosas, entre conocedores reales del campo de la docencia y, en concreto, del ámbito de las matemáticas. Se van a generar ideas y, lo que es más importante, se va a dar pie a iniciar una concreción y una profundización de algunas de las propuestas que ahora están por concretar todavía.
Por tanto, gracias de nuevo por invitarnos a este primer debate con la Real Sociedad Matemática Española. Gracias. Bueno, pues agradeciendo a los ponentes, paso a dar lugar a la mesa redonda para la discusión de las propuestas y las reflexiones que ha hecho la Real Sociedad Matemática Española. Cuando queráis, por favor. Pues muchas gracias, vicerrectora, directora general, presidenta de RESME, Julio, director del INTEF. La idea de esta mesa surge a raíz de un documento elaborado por la Comisión de Educación que preside Irene Ferrando y en la que la Real Sociedad Matemática Española pues, se precia de contar con representantes de perfiles muy diferentes, tanto docentes en ejercicio de primaria, docentes de matemáticas de secundaria, docentes universitarios de distintas especialidades, de especialidades propiamente matemáticas y algunos, como somos en concreto los dos que representamos a la RESME, en este caso de aquí, de didáctica de la matemática. Por lo tanto, fruto de esa reflexión a raíz de perfiles muy diversos, hicimos una serie de comentarios que fueron siendo publicados en el boletín de la Real Sociedad Matemática Española y nos parecía oportuno compartirlos con el Ministerio, puesto que, como ha señalado la directora general, entendimos desde el comienzo que el carácter de ese documento era precisamente promover este debate y lo agradecemos en el sentido de que no se ha dado un documento con propuestas ya cerradas, sino que precisamente el propio formato del documento plantea de una manera muy abierta la posibilidad de buscar alguna de estas respuestas, ¿no?, a problemas en los que muchos en el diagnóstico coincidimos. Vamos a organizar la mesa, como las propuestas son muchas y no podemos hacer un recorrido exhaustivo, vamos a organizar la mesa en 3 bloques fundamentales. Primero, hablaremos de la formación inicial del profesorado de primaria, maestros y maestras de infantil y de educación primaria. En segundo lugar, hablaremos de la formación inicial del profesorado de secundaria, los especialistas en matemáticas, y finalmente agruparemos bajo un mismo paraguas toda la formación continua de infantil, primaria, secundaria en un tercer bloque. Así que, Irene, si te parece, lanzas la primera pregunta. O... Gracias a todos por la invitación. Creo que... muy bien. Ahí está. Ahora sí, gracias Luis y gracias a todos. La verdad es que es un privilegio estar aquí y gracias a la UNED en particular por abrir este espacio para nosotros. Sin más demora, vamos con el primer punto dentro de este bloque sobre la formación inicial del profesorado de primaria. En algunas universidades, en particular en Cataluña, desde hace algunos años se ha abierto la puerta a una prueba de acceso de matemáticas para el grado de magisterio. Entonces, nuestra pregunta es, ¿en qué medida consideran la conveniencia o la importancia de que las facultades de educación valoren una formación matemática mínima previa a los accesos a los estudios de grado de magisterio? Pues buenos días y muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí, gracias a la UNED y a la Real Sociedad de Matemáticas. Sobre la prueba de acceso, pues como decía antes la directora, estamos en un proceso de cambio en muchos aspectos referidos a la LOMLOE, ¿no? Y uno de los aspectos que estamos en proceso de cambio es la prueba de la EBAU. Así que la perspectiva que tenemos es la modificación de la EBAU, posiblemente vaya a tener un carácter competencial, por lo tanto vamos a abarcar aspectos que ya creemos que podían estar ofrecidos por alguna de las pruebas, pero no solo ofrece matemáticas, ahora mismo también ofrece la Comunidad de Baleares, que incluye no solo aspectos competenciales referidos a la lingüística, a las matemáticas, sino también aspectos referidos a la comunicación. Y por contacto con la Comunidad de Baleares, la verdad es que están encantados con los resultados. No es volver a exigirle al profesorado lo mismo que le hemos pedido en el bachillerato, no tiene sentido, ni lo mismo que le hemos pedido en la EBAU, ¿no? Entonces, la idea de proponer la prueba está referido a ámbitos que no están contemplados en ninguna de las dos, no vamos a repetir. Creemos que puede servir quizá por una parte de filtro y por otra parte de impulso a que los docentes tengan una preparación previa para acceder a la... ¿Ya cerrado? No suena. Es este. Tengo dos, no uno, sino dos. Espera, que lo pongo en modo avión. Sí, pero es que estaba cerca. Julio, en relación a lo que estás comentando,
Otra opción alternativa a la prueba sería una exigencia de mínimos de matemáticas, por ejemplo, exigir que han cursado determinados matemáticas hasta determinado nivel. Eso. A ver, como decíamos antes y comentaba la directora y ha dicho Luis, a ver, esto es un documento de debate, ¿no? Y realmente el ámbito competencial del Ministerio es bastante escaso en muchos de los aspectos de los que hablamos. Al final interviene comunidades autónomas que tienen las competencias en educación, Ministerio de Universidades, las propias universidades en su autonomía. Por lo tanto, son recomendaciones que podemos hacer y en colaboración, pues eso, como decía antes la directora, con la CRUE y los decanos. La idea nuestra es que toda la preparación previa sea fundamental, no como filtro, sino como incentivo, y después que el esfuerzo sea sobre todo en la formación inicial, ¿no? Lo que decíamos antes. Si focalizamos el esfuerzo en mejorar la competencia matemática de los docentes, sobre todo en el ámbito de primaria, durante el periodo de los grados, creo que podemos impulsar. Por esa decisión de situar obligaciones previas, o sea, que puede ser una de las ideas y para eso estamos, o sea, que no tenemos nada cerrado y lo que decíamos, ¿no? Nosotros cogemos las aportaciones y las vamos sumando. En este aspecto en concreto, a nosotros nos preocupa, y así ya lo comentamos en su día y tuvimos la ocasión de discutirlo además en el seno del CEMAT, del Comité Español de Matemáticas, con el Ministerio, nos preocupa que la modalidad esta que introduce la LOMLOE general de bachillerato, donde se cursa unas matemáticas en el primer año, pero no hay matemáticas en el segundo, pueda suponer o se pueda convertir en la principal modalidad de entrada para los estudios de maestro o de maestra, tanto de infantil como de primaria. Entonces, en ese sentido, y evidentemente sabemos que no es una competencia del Ministerio, pero sí que creemos que mostrar la preocupación porque esto no ocurra o porque, bueno, si en segundo curso pueden cursar otras, las matemáticas de segundo año, tanto las aplicadas como las científicas, aunque quizá para las científicas pudieran tener algún obstáculo, ¿no? Pero el hecho de transmitir esta necesidad y de que desde el Ministerio se esté reconociendo, ¿no?, la importancia de la formación inicial en matemáticas, creemos que puede ayudar también precisamente para que luego esas discusiones, digo discusiones y espero que no peleas, que haya que librar en el seno de las facultades y de los consejos de gobierno de las universidades, que es donde se deciden los criterios para que pesen más unas materias que otras, pues se traslade, ¿no?, al seno de la comunidad universitaria, porque realmente es una cuestión que nos preocupa mucho. Confiamos en que no ocurra así, pero lo cierto es que en algunos casos ya, incluso en alguna comunidad autónoma, se ha transmitido ese mensaje de que quien no tenga muy claro lo que quiere cursar o quien quiera dedicarse a un grado generalista, con lo cual parece que les faltaba en algunos casos poner ya, ¿no?, el título de maestro o maestra, que curse el bachillerato general, ¿no? Entonces, esa es una preocupación que al menos nosotros hemos entendido que la idea, la vocación del bachillerato general no era esa, pero que se puede, como bien sabéis, desde el Ministerio transformar o entender de una manera diferente la introducción de esa modalidad general. Entonces, ese tipo de cuestiones respecto a que se transmita una importancia, una relevancia, porque, bueno, otra de las cuestiones que está sobre la mesa es que la formación que reciben durante la formación inicial los maestros y las maestras, tanto en infantil como en primaria, y aquí me voy a coger la mano al profesorado de lengua, tanto en lengua como en matemáticas son las dos materias instrumentales en primaria, y sin embargo, si se miran los planes de estudio, recientemente ha salido un estudio sistemático de todos los planes de estudio en España, las horas de formación, tanto en matemáticas como en su didáctica, y podría hacer el paralelismo con lengua y su didáctica o las distintas lenguas, distan mucho del tiempo que le ocupa a un maestro o una maestra en su día a día enseñar esas materias, ¿no? Entonces, esta es otra cuestión que respecto a la formación inicial nos preocupa mucho y que entendemos que a veces es difícil desde el Ministerio, pues hacer diferencias entre algunas materias, pero nos parece fundamental que en materias instrumentales no sirva el café para todos, ¿no? Y en este sentido nos preocupa mucho lo que pueda surgir del desarrollo de estas propuestas. Sin olvidar el bachillerato general, la idea del bachillerato general sobre todo era ofrecer versatilidad, ¿no? Y que el alumnado que todavía no está dirigido ya hacia una especialidad en concreto pueda tener este juego, pero sí que puede ser
que sea un objeto dirigido principalmente, pues eso, como puede ser el ámbito del magisterio. Pero nuestra sensación al transmitir a las comunidades autónomas aquí consiste el bachillerato general no es el camino fácil para acceder a un tipo de carrera, sino que el alumnado que todavía no, con 15, 16 años, no ha decidido específicamente hacia dónde ir, tenga ese juego que le diese las matemáticas, o sea, el bachillerato general. Sobre los contenidos, una de las propuestas que nosotros recogíamos, bueno, realmente toda la propuesta de la formación inicial, tanto en el ámbito de secundaria como en el ámbito de primaria y de infantil, está ligada a las órdenes ECI. Las órdenes ECI que establecen cómo tienen que ser los grados de magisterio y de infantil, en este caso, establecen los mínimos que tienen que cumplir, ¿no? Y en eso estamos. O sea, antes ha dicho la directora, el primer paso que hemos dado es el del marco de competencias profesionales docentes y el siguiente es ponernos a hablar sobre las órdenes. No es por quitarme balones, pero sí que es cierto que como somos tantos agentes, las órdenes ECI cuando se publicaron en el Ministerio de Educación y Ciencia, ¿no? Las competencias eran del Ministerio de Educación y Ciencia y el de Universidades. Estamos todos en el mismo saco. Y al final la potestad para publicar esas órdenes ahora mismo es de universidades. Pero nosotros nos queremos poner ya a hablar con todos los agentes, principalmente universidades y nosotros, porque somos los que vamos a hacer la normativa, aunque la publique universidades, pero no solo nosotros, sino lo que hemos dicho, ¿no? Poder intervenir todo el mundo. Y ahí sí que aparece ese porcentaje que tendríamos que dedicar a esos aspectos específicos. Tenemos que darle mucha vuelta, tenemos que incluir elementos que obliga la LOMLOE, tenemos el ámbito del desarrollo sostenible, la competencia digital, las especificidades como puede ser lo de lengua, lo de matemáticas, y nosotros encantados, como os decimos, o sea, es incluir todos estos elementos. Y si de verdad, y creo que es algo que podemos tener en común, esa necesidad que los profesores de primaria e infantil mejoren esa competencia matemática en los conocimientos de matemáticas, hay que hacer un refuerzo en este desarrollo de las órdenes ECI, aunque la autonomía de la universitaria después cuando lo lleven a cabo en los planes de estudio, como decías, ¿no? Muchas discusiones puede haber en reparto de horas, pero si el impulso puede venir al menos desde los dos ministerios, nosotros encantados. Un poco ya, creo que para cerrar el bloque de la formación inicial de los maestros y al hilo de la especificidad de las matemáticas y la lengua, nos preguntábamos si cabría reflexionar sobre la necesidad de recuperar la figura del maestro especialista en matemáticas, no solo como una especialidad que ya existe en algunos grados, como por ejemplo en la Universidad de Valencia, sino como un perfil profesional con un acceso diferenciado, como existe música, educación física. Es una demanda de hace tiempo y la visión que nosotros tenemos, más que igual hacer una especialidad de matemáticas, un punto de vista de STEM, ¿no? Dado que hemos implementado en el currículo, en el desarrollo curricular en infantil y en primaria, hemos incluido elementos que no han aparecido nunca de la competencia digital. Y no hay ninguna especificidad dentro del ámbito de primaria e infantil de docentes de tecnología o del ámbito de lo digital. Nuestra visión es más bien transversal, ¿no? Intentar que esos docentes, como decías, esa carga horaria que la tienen siempre los mismos, son los mismos que dan lengua, literatura, conocimiento del medio, y etcétera, pues esa formación transversal y reforzando el carácter de eso, de las tecnologías, de STEM, que creemos que no creando esa individualidad, esa titulación específica, sino fomentando dentro de toda la formación inicial, porque al final va a ser siempre los mismos docentes los que den la mayor carga de peso, como decía Luis, dentro del ámbito de primaria. A nosotros lo que nos preocupa en ese sentido es que, bueno, como comentaba antes, las matemáticas a veces en determinados planteamientos STEM quedan excesivamente diluidas o quedan relegadas a un papel meramente instrumental. Voy a poner un ejemplo un poco chusco, pero que a veces se puede encontrar, ¿no? Presentamos un proyecto STEM, hay un desarrollo de ciencias experimentales fabuloso, hay un desarrollo tecnológico increíble y las matemáticas, no, es que tienen que hacer 3 multiplicaciones por aquí y 2 divisiones por ahí, entonces ya están las matemáticas, ¿no? Y ese es el papel precisamente que nos gustaría evitar, o el que nos gustaría que no se cayera, porque como he dicho antes, la instrumentalidad de las matemáticas se presta a que en ocasiones se utilicen únicamente instrumentalmente. Y ese es precisamente el papel o el rol que genera que luego las matemáticas sean vistas únicamente desde ese punto de vista. Y que nos limita luego el desarrollo de competencias matemáticas y de creatividad matemática, sobre todo en secundaria, y es cuando perdemos alumnos y sobre todo alumnas, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que la que realmente os tomamos la palabra porque el diseño y la redacción de la orden
es fundamental. Ahora mismo la orden, tanto para, bueno, en infantil ni siquiera distingue por ámbitos, en primaria sí que lo distingue, pero es un saco muy grande, ¿no? Me parece que son 100 créditos, creo recordar ahora, donde están las didácticas específicas. Entonces, evidentemente, vamos, yo comparto también que, por ejemplo, se han introducido ideas como el pensamiento computacional o paradigmas que ahora mismo no están en la formación inicial de los maestros. En algunas universidades hemos empezado ya hace tiempo, pero bueno, de manera general no están y que requieren una modificación. Pero ahí realmente nosotros lo que pediremos al Ministerio en su día es que aparezca esa especificidad de las matemáticas, ¿no? Que no queden diluidas en el ámbito del STEM, que tengan su espacio propio, que es algo que hemos comentado ya en más ámbitos en una mesa redonda que hicimos precisamente sobre ese aspecto. Vamos a pasar, si os parece, al segundo tema, que sería la formación inicial del profesorado de secundaria, ¿no? Una de las cuestiones, y además de muy reciente actualidad, porque creo que ayer precisamente salía una entrevista con el secretario de Estado en un periódico, es el promover, ¿no?, la formación didáctica de los estudiantes y las estudiantes de matemáticas. Ahora mismo se nos está dando una situación muy compleja y que desde el punto de vista de RESME, también lo hemos planteado en algunos documentos y en algunas reflexiones, puede ir notablemente a peor, y es la dificultad para encontrar vocaciones docentes entre los egresados y las egresadas en matemáticas. Hace tiempo que no es la salida fundamental, la docencia, pero es que está siendo una salida minoritaria, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, una de las propuestas habla de introducir una formación didáctica dentro de los grados específicos. De nuevo, ¿no? Y teniendo en cuenta que el margen de actuación que tiene el Ministerio, lo que nos preguntamos es cómo se puede llevar a cabo esto. Hay una palabra que pusimos muy conscientemente, que es fomentar. Lo dijimos totalmente y ponía fomentar, porque claro, aquí donde ya no puedes, donde hay patrón no manda, ¿no? Y entonces, antes lo hemos estado comentando, sí que ha existido en algunas facultades desde hace tiempo, hemos dicho antes, ¿no?, la Complutense o en Baleares, sí que aparece ligadas a las propias facultades de matemáticas, y es que competimos en un mundo muy complicado. Sí, o sea, yo soy profesor de historia, no os puedo explicar, pero sí que conozco las listas de interinos y sé cómo están, y nuestras listas de matemáticas, nuestras listas de tecnología están como están porque competimos con una realidad muy difícil. Y entonces o lo hacemos desde la formación inicial o va llegando a los estudiantes que existe esta carrera, que es preciosa y que es una vocación bellísima, o no vamos a poder ni llenar ni siquiera la situación en la que estamos ahora. Por eso nuestra idea es poder fomentar, ¿no? Si ya existen ejemplos que creo que funcionan y han pervivido desde hace mucho tiempo, vamos a intentar y que las facultades, con todas las complejidades que tiene de horas, de créditos, de profesores, intentar que, si queremos mantener la presencia de matemáticas, porque en realidad esto es un círculo, ¿no? Si yo consigo docentes de matemáticas de calidad que desde el final del curso, sobre todo pensemos al final de la carrera, ¿no?, que es cuando harías estas de didáctica de las matemáticas, se implican en la carrera profesional docente, pues al final voy creando un campo de cultivo que al final alumnos de matemáticas pueden acabar en la docencia. Pero nos resumimos en lo mismo, intentar incentivar, y creemos que hay ejemplos de éxito y lo comentábamos antes en las dos facultades, o antes has dicho tú, Luis, que aunque sea un número reducido, creemos que es una manera de poder llegar. Y sobre todo porque es que materialmente lo necesitamos. No tenemos docentes. Las listas no se cubren las oposiciones, las listas se acaban, llamamos a gente de fuera de especialidades, que vosotros sabéis esa problemática que tenemos, y luego podemos hablar también de esto, que al final lo que buscas es que tenga un conocimiento muy mínimo de matemáticas, que lo han visto en los grados que han podido hacer, cuando realmente lo que me interesa es tener un especialista en matemáticas después ya con la formación en la didáctica, ¿no? Pero sí, es algo que nos preocupa, pero nos quedamos donde estamos. Es un problema que se extiende incluso más allá, ¿no? También pasa en los departamentos de didáctica de las matemáticas, donde no hay especialistas en didáctica de las matemáticas porque no se genera tampoco ese conocimiento sobre el área al no cursar asignaturas de esa especialidad. Bueno, la segunda cuestión en relación al profesorado de secundaria tiene que ver con el acceso al máster. Hay muchas ofertas de máster, pero parece que hay pocas plazas en másteres públicos para la especialidad de matemáticas. Entonces, ¿hay alguna intención de aumentar las plazas dentro del margen?
No es quitarme balones fuera, pero es que, no, entendemos como veis, que esto es muy complicado. a ver, hablamos de términos en los Sí. que nosotros no tenemos mucha competencia, pero nuestro problema es que jugamos con dos ámbitos, ¿no? Tenemos una sobresaturación brutal en algunas especialidades, ¿no? Hay el nivel de egresados enorme, el nivel de titulados del máster enorme en algunas especialidades en comparación con las necesidades que tiene el sistema y al cambio en otras, como puede ser el caso de las matemáticas, tenemos una deficiencia brutal. No sé si el problema realmente es la oferta del máster o realmente el problema venía de lo que estábamos hablando antes de la cantidad de gente que quiere hacer, porque es que aun ofreciendo la posibilidad de estos últimos años con el COVID, no accediendo con el máster, nos hemos quedado sin gente. O sea, que el problema viene creo que de la base, ¿no? El problema es de la cantidad de egresados en matemáticas que quieren ser docentes. Nuestra idea es fomentar, pues eso, ¿desde dónde? Desde la formación inicial, que los profesores de matemáticas sean conscientes, o sea, los egresados en matemáticas sean conscientes que esta es una carrera que es viable. Competimos contra el mercado, es imposible lo que se paga, el trabajo que es, pero es poder interiorizar desde la formación inicial. Entonces, creo que el problema no va a ser ese, el problema no sería la oferta porque hay muchísimas ofertas y si no es en la pública, tiene la oferta en la privada. No tenemos profesores de matemáticas ni con máster ni sin máster. Creo que el problema lo tenemos que atacar por otro lado. Es una situación, es muy polifacética, porque sí que en ocasiones en algunas comunidades autónomas se nos ha dado el problema de que no se ha cubierto la demanda con la oferta de plazas del sistema público. Es cierto que existe la privada, también es cierto que estamos hablando de precios que muy pocas personas se pueden permitir, ¿no? Porque son, bueno, evidentemente hay quien se lo permite, ¿no? Pero son precios públicos que llegan a los 8 o 9 mil euros, ¿no? En algunas ocasiones en determinados másteres. Y es cierto que también en otros casos lo que ha ocurrido es que no se cubren las plazas de la especialidad de matemáticas, pero también ocurre lo contrario y de hecho hemos tenido algunos ejemplos. En el ámbito de RESME también hemos estado mirando cuál es la situación y prácticamente podría decir que en cada comunidad autónoma o casi en cada universidad hay una realidad muy diferente. En algunos casos faltan plazas para la demanda, en otros casos se ofrecen en el máster sumando todas las plazas públicas de los másteres de la comunidad autónoma, se ofrecen menos plazas de las que hay que cubrir con el sistema de oposiciones, por ejemplo, ¿no? Sin contar y la red concertada. Es evidente que ya nos vamos, aunque cubriésemos todas las plazas, nos vamos a quedar fuera. A nosotros nos parece que quizá desde el ámbito del Ministerio lo que se podría es impulsar acuerdos dentro de la Conferencia General de Educación y demás, igual que se hace en otros ámbitos, como por ejemplo en el ámbito sanitario, que se determina el número de plazas y se fijan, pues que evidentemente luego cada comunidad autónoma lo tendrá que cumplir o lo podrá cumplir o no, no sé hasta qué punto pueden incumplirlo, pero bueno, que desde ese punto de vista se impulse, ¿no?, la necesidad de que haya suficientes plazas. Y evidentemente esto seguramente llevará a que en algunas comunidades autónomas pues haya que suscribir acuerdos de financiación específicos con las universidades para precisamente tener el profesorado, porque en muchos casos las universidades no ofrecen más plazas porque no hay posibilidad de contratar más profesorado, no porque no haya la posibilidad de impartirlo, ¿no?, sino porque el profesorado de matemáticas en general en casi todas las universidades está saturado de horas y es difícil contratar más. Entonces, esa es una cuestión en la que creemos que también a través de órganos colegiados el Ministerio podría impulsar. Y otra cuestión que se nos plantea también en relación con el máster de secundaria es algo que estamos viendo también y se ve en las listas de interinos y en las oposiciones, y es que al no haber una vinculación entre el ejercicio docente y la especialidad que se ha cursado del máster, lo que está ocurriendo es que hay personas que cursan el máster por la especialidad de tecnología, física o química. Bueno, voy a decir, supongo que no habrá muchos, pero podría hacerlo hasta por filosofía o por, bueno, filosofía a lo mejor es más cercano a matemáticas que otros, hasta por educación física, ¿no? Podría hacerlo también. Podría hacerlo por cualquier especialidad y después presentarse a las oposiciones, entrar en una lista de interinos. Es decir, entiendo que ahí entramos en el complejísimo ámbito de las negociaciones sindicales y demás, pero no, a nosotros siempre nos ha parecido muy chocante que el Ministerio tenga capacidad para organizar y se haya hecho el esfuerzo enorme
que además a nuestro juicio ha mejorado mucho lo que existía antes del CAP, de organizar un máster por especialidades y después esa especialidad, todo ese esfuerzo que se ha invertido y todo ese trabajo y toda esa mejora corra el riesgo de perderse, ¿no? Entonces, a ese respecto también nos gustaría saber si las propuestas van en esa línea. Una de las propuestas, son dos ámbitos, ¿no? Nosotros, o sea, una de las propuestas que nosotros incluíamos es que la especialidad del máster, sobre todo en el ámbito de los interinos, porque después la oposición, luego hablo de ella, pero la oposición sería diferente, ¿no? Pero sobre todo en el ámbito de los interinos, que sea la especialidad del máster, no la titulación universitaria, la que te ligue a una especialidad dentro de los interinos, ¿no? Y entonces te aseguras que, pongamos el ejemplo, y ocurre mucho, ¿no? Arquitectos que hacen el máster de matemáticas, pongamos unas condiciones en el máster de matemáticas o estudios previos o un desarrollo de didáctica de las matemáticas durante el máster, y en vez de ligarlo a titulación, lo ligo a la titulación del máster, ¿no? Y entonces solamente aquellos que tengan la titulación del máster de matemáticas podrán acceder a la lista de interinos de matemáticas. Que volvemos al problema de los dos. Estamos poniendo piedras mejoramos la calidad y totalmente de acuerdo con ello, pero estamos poniendo piedras a las listas que ya tenemos muy escasas. Es algo que tenemos que tener en mente. Con respecto a las oposiciones, al final es la posición la que, tal cual está planteada ahora, que también nosotros proponemos que haya una modificación, es la posición a que demuestra tus conocimientos sobre matemáticas. Por lo tanto, si eres de filosofía y te presentas a las oposiciones o de geografía e historia y sacas las oposiciones de matemáticas, chapó, porque demuestras esos conocimientos, ¿no? Pero si modificásemos la oposición y realmente no tuviese ese carácter de contenidos que ya se te prevé cuando has hecho tu carrera, ¿no? ¿Por qué te voy a estar preguntando sobre geografía e historia si ya has hecho la carrera de geografía e historia y me has demostrado porque tienes un título universitario? Si modificásemos la oposición, le hiciésemos más competencias, sí que podíamos ligarla a estas titulaciones de máster. Pero sí que lo teníamos propuesto, sobre todo en el ámbito de los interinos, ligarlo al máster, condicionando el máster a que de verdad demuestre el máster que esos conocimientos, esas capacidades finalices el máster y te obliguen, ¿no? Si vienes de arquitectura, cuando acabes el máster tendrás que tener las mismas capacidades que alguien que venga de matemáticas, de física y química o de ingeniería. Claro, eso nos lleva también al diseño precisamente del máster, que también es una orden ministerial, porque una de las cuestiones que nos encontramos, quienes impartimos clase en ese máster, y supongo que aquí además no seremos los únicos, los dos representantes de RESME, que hay más, es que el máster, con la articulación que tiene ahora, aunque hay una asignatura propia del máster que se llama complementos de formación, no tiene la posibilidad de imponer lo que en otros másteres se llaman complementos de formación, que sería una duplicidad de nombres, es decir, créditos a mayores a aquellas personas que puedan entrar con un perfil que no sea adecuado. Eso en las memorias en general no se prevé, creo que en ninguna de la Universidad Española. Y sí que nos encontramos con que ha variado mucho el perfil de las personas que egresan de ingenierías, de disciplinas científicas, de las propias arquitecturas, respecto a la formación matemática. Y de hecho, en el libro blanco de las matemáticas que publicó la RESME en 2020 se hacía un estudio comparado respecto a cuántas y sobre todo no ya tanto cuántas, sino cuáles son las matemáticas que estudiaba una persona en ingeniería hace 30 años y las que estudia ahora. Entonces, lo que hemos visto es que se ha reducido la cantidad en cuanto a asignaturas y créditos, pero no solo eso, sino que asignaturas que antes aparecían en tercero, en cuarto, ahora están prácticamente concentradas en primero y con una vocación muy instrumental. Entonces, claro, esto lo que nos genera es que el tipo de conocimiento matemático que tienen esas personas puede ser válido para su ámbito de ejercicio profesional, pero se queda muy escaso a la hora de tener una visión general de las matemáticas a nivel de ESO o de bachillerato, que ya requiere un conocimiento matemático profundo, ¿no? Entonces, ahora mismo, con la estructura que tenemos del máster, no somos capaces de reconducir y de proporcionar el conocimiento necesario que necesitan esas personas para luego ejercer la profesión de docente de matemáticas, ¿no? Y es cierto que luego está la oposición, pero como has dicho, ahí también, Irene, yo creo que hemos hablado también más de una ocasión en el ámbito de RESME, ¿no? Del tipo de planteamiento del temario, ¿no? El diseño actual de la oposición tampoco cubre tanto, ¿no? Al final es una prueba que es memorística y luego sí que está la parte de resolución de problemas, pero también depende de la convocatoria a veces. Y en el caso de matemáticas, que está desligado de la realidad de las aulas. O sea, bueno, sí, eso aparte. Pero eso es otro tema, pero vamos, eso es el caso de matemáticas en concreto. No,
una de las propuestas que estamos analizando es la posibilidad, según es que no me acuerdo la normativa, pero es la última modificación que se ha hecho sobre el Ministerio de Universidades, no sé cómo se llama, peticiones previas si quieres cursar el máster, ¿no? O sea, tienes que tener una serie de créditos relacionados con algo para poder cursar el máster. Cuando lo estábamos elaborando, yo tenía en mente matemáticas, o sea, era si quieres venir de ingeniería, si quieres venir de arquitectura y quieres hacer el máster de matemáticas, tienes que demostrarme que has hecho una serie de créditos relacionados con el ámbito específico que decías de las matemáticas. Y esa sería una de las posibilidades. No sabemos qué desarrollo podría tener eso, pero... En realidad eso ya existe. El problema es el que yo intentaba explicar ahora, que no siempre la suma de los créditos representa el tipo de conocimiento que se necesita, ¿no? O sea, es decir, igual que, por ejemplo, todo el alumnado estudia historia por irme a tu especialidad hasta segundo de bachillerato, si sumas las horas de historia que ha cursado durante la ESO y el bachillerato son muchas, pero no es el mismo tipo de conocimiento que se requiere para acceder a un máster de historia, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de matemáticas, pues ocurre eso, que hay asignaturas que tienen una vocación en primer curso muy instrumental y claro, eso luego impide esa visión global que se necesita para ejercer la docencia ya con unos... sobre todo con el tipo de enfoque curricular que tiene el nuevo currículo de la LOMLOE, que requiere desde luego una visión muy global, muy completa de las matemáticas, porque es una articulación pues realmente compleja, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los requisitos de admisión están funcionando. Hay también mucha variedad, ¿eh? Hay universidades donde tienen preferencia absoluta los titulados en matemáticas a la hora de acceder a la especialidad. La Universidad de Oviedo, por ejemplo, hace ya casi 10 años que lo tenemos así articulado, pero hay otras en las que no. Hay universidades donde simplemente con haber cursado 30 créditos de matemáticas ya está. Y 30 créditos de matemáticas en realidad son 5 asignaturas que, bueno, si te pones a sumar, prácticamente cualquier ingeniería las ha cursado. Siendo además generosos en la interpretación de crédito de matemáticas. Es lo que iba a apuntar, porque... La posibilidad de no ser ser un poco más rigurosos en el término crédito de matemáticas igual facilita. Sí, porque una lectura muy amplia de eso pues permite que, por ejemplo, en el caso de los egresados de Magisterio de la Universidad de Valencia, que hay una especialidad de Matemáticas y Ciencias, donde dan algunas asignaturas, pero yo no diría que son asignaturas de matemáticas, si acaso serían asignaturas de didáctica, pero con esa lectura amplia, egresados del grado de maestro pueden acceder al máster de secundaria, que es una vía que yo les pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué interés? Bueno, pues ¿por qué no? Sí, porque pueden, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros tuvimos esa problemática en mi universidad, porque con la normativa en la mano, pues tenían los créditos mínimos para acceder, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues había que convencerles de que no era la mejor opción para ellos, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante, sobre todo si luego ese máster va a ser el requisito para poder acceder al cuerpo, ¿no? Es decir, que si vamos a poner el filtro ahí, que me parece que es muy interesante hacerlo así, pero entonces el acceso al máster hay que tenerlo muy controlado. Claro, hay una de las cosas que vosotros ponéis en el documento y es la posibilidad de ampliar el tiempo, ¿no? Del máster. No podemos perjudicar más al de secundaria. O sea, hace los 4 años de magisterio y además tiene que hacer el máster y además, si no te coincide ese año en posiciones, te vas a pegar 2 años más esperando. Y como te metan 2 años más de máster, lo que nos faltaba para tener incentivos, ¿no? Entonces, por eso pensábamos cargar a las peticiones previas, pero claro, con ese punto de rigurosidad, ¿no? No sé cómo es actualmente, pero si se llaman matemáticas, igual hacer algo específico y una mención específica a los contenidos de esa evaluación de las matemáticas. Con respecto a la orden, la misma idea tenemos, ¿eh? Igual que nos vamos a meter con las órdenes EFI, nuestra idea es poder modificar la orden que regula el máster para darle ese carácter, lo que estaba comentando antes, directora general, la importancia de las prácticas, porque es esencial. Y después poder modificar esos contenidos que están totalmente desfasados en muchos casos. Hablo por el ámbito del INTEF, lleva las tecnologías educativas del Ministerio, hemos hecho el desarrollo del marco de competencias digitales y la mención no aparece competencias digitales, sino que habla todavía de TIC, que sí, ya terminó desfasado. Entonces sí que tenemos que dar una buena. Esa cuestión que señalaba antes la directora general y que acabas de comentar tú es también otra de las cosas que nosotros hace tiempo que venimos reclamando y que creemos que además es algo necesario. En algunas universidades, y perdonadme que mencione la mía, pero desde 2009, por ejemplo, el máster de secundaria en Asturias tiene una organización en cuanto a selección de centros, hay un proceso de concurrencia competitiva y demás, donde los centros tienen que presentar un proyecto formativo, los tutores reciben un reconocimiento económico
nos estamos planteando allí ir un paso más allá, que es precisamente este que comentabais, ¿no? No solamente que concurran los centros, sino que haya una certificación personal de las personas que ejercen la tutoría o la mentoría. Desde ese punto de vista, ¿qué se puede hacer por parte del Ministerio? Porque es otra cuestión que, haciendo educación comparada y viendo lo que ocurre en otros países, existe ese tipo de certificaciones, les da algún tipo de beneficios o de ventajas a la hora de ser reconocido como formación o como puntos a la hora de mejoras profesionales, de oposiciones, de cátedras de secundaria si se convocan en los próximos 20 años. Perdonadme la digresión, ¿no? Entonces, bueno, concursos de méritos para traslados y demás. ¿Cuál es el ámbito competencial en el que se puede llevar a cabo esto? Ahora mismo, que yo sepa, lo único que hay es reconocimiento de formación, o sea, se reconoce a los tutores, pero queremos ir mucho más allá. O sea, hay un ámbito del que hemos hablado antes, no coincide en todas las comunidades autónomas, pero hay un número brutal, ¿no?, de alumnos en el caso del máster y ¿qué hace eso? Pues hace que todo profesorado pueda ser tutor de máster y nos ocurre. Yo he estado gestionando en la formación de profesorado en Guadalajara y llevamos la gestión del practicum y por motivo de la pandemia llegaron pues 300 alumnos en una población como la provincia de Guadalajara a ser tutorizados. Por lo tanto, todo el mundo era tutor. No digo que los profesores de secundaria no sean buenos tutores, pero necesitamos a los mejores si queremos unas prácticas de calidad y creemos que tienen que ser unas prácticas de calidad, ¿no? Y necesitamos que alguien que mentorice sea una persona formada, que tenga tiempo para dedicarlo, por lo tanto, tengo que formarle, tengo que poderle quitar horas, que ahora mismo no se le quitan ninguna horas, excepto alguna hora complementaria, ¿no? Eso conlleva dinero y es algo que tenemos que darle una vuelta, pero además que sea recompensado, no solo con la titulación, que también, o sea, el reconocimiento que ahora mismo tienen, en el caso de Castilla-La Mancha, que yo lo que controlo, les damos un reconocimiento de 5 créditos por tutorizar, ¿no? Y al coordinador, no, 3 créditos y al coordinador 5 o algo así era. Bueno, vayamos más allá, démosle horas e incluso dinero para poder reconocerle qué está haciendo y acompañémosle a él. Y realmente si tenemos a los mejores, lo recompensamos, podemos conseguir que ellos se identifiquen, que ellos se formen y que acompañen a los alumnos porque consideramos que es esencial, es lo que decías, en el ámbito europeo y en todos los estudios que nos dice la OCDE, es que ese periodo en la incorporación del alumno, tanto en la formación inicial como cuando ingresa en nuestro ámbito, podemos gestionar el ámbito del acceso a la función pública, ¿no? Pero también se podría pensar algo similar en el ámbito de la concertada, pero sobre todo, la primera vez que te presentas al aula, estés acompañado para saber qué te vas a encontrar después, ¿no? Y si eso solo podemos hacerlo teniendo a los mejores, y para tener los mejores necesitamos lo que os decía, ¿no? La formación, el reconocimiento y una recompensa. Y si la recompensa es por horas, que también podría ir acompañado. Y eso es una de las propuestas que nosotros teníamos. Al final, como decía la directora, es ese carácter transversal, ¿no? Si acompañamos a los docentes previamente y les acompañamos al momento de que se incorporan al aula, ahí sí que podemos hacer una transformación real, pero necesitamos, pues eso, un cambio. Y es la propuesta que queremos introducir. Los 2 elementos que podemos meterlos, tanto es a órdenes ECI como en la parte de la orden que regula el máster, porque ahí sí que se especifica cómo tendría que ser el practicum, aunque hable de una manera muy genérica, pero dice el número de horas y quién puede ser tutor. Si ahí especificas que tutor tiene que ser seleccionado y que tiene que ser formado y que es algo que podemos ir regulando, por mucho nuestro ámbito de competencia sea menor. Precisamente en ese sentido, ¿no? El time is money nos surge, o sea, para que no parezca que pagamos con billetes del Monopoly, esto del tiempo es una cuestión fundamental, que no solamente está vinculado con la tutoría o la mentoría del practicum, tanto en infantil como en primaria, que ahí sí que casi sería, vamos, desde mi punto de vista, el desarrollo está todavía en mantillas comparado con el de secundaria, sino también a la hora de el ingreso en la profesión, ¿no? Y en ese sentido queríamos plantear también este tercer bloque, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el desarrollo profesional, ¿no? Se ha hablado de la posibilidad de hacer un modelo similar al MIR y bueno, se ha hablado también la directora general sobre la importancia de esas prácticas una vez superada la oposición. Entonces, ¿cuáles son los aspectos clave que deberían tenerse en cuenta en ese diseño de esas prácticas? El MIR, o sea, el otro día, antes ha mencionado Luis, el secretario de Estado, en la entrevista del periódico, el otro día decía, el MIR al final tiene un carácter de formación en la especialidad, ¿no? Nosotros ya venimos especializados de casa porque ya has estudiado tu carrera previa, por lo tanto, esa parte la que decíamos no. Pero sí que tiene una parte muy interesante que es al final ese acompañamiento, ¿no?, continuo por gente especializada y por gente que ya tiene conocimiento. Así que, como decía, en nuestro caso sería, pues tú te incorporas, hay un docente que va a tener horas
va a tener una formación previa, perdón, va a tener horas dedicadas a acompañarte, va a tener horas para preparar ese acompañamiento, va a tener un reconocimiento económico. Y tú vas a tener no solo el acompañamiento de esta persona, en la que puedes hacer casos de codocencia, meterte con él en el aula, meterte en su aula, sino liberación de horas que ahora actualmente no existen para poder dedicarte a otras mismo, tal y cosas. como está, es un profesor normal que a veces le supervisan igual. y ya está. ¿no? Y te sueltan en la puerta y dicen, bienvenido, este es el mundo real. Sí. ¿Y qué tomas como referencia? Pues antes decía Luis el CAP, en mi caso es el CAP, o sea, por lo tanto la relación con el mundo didáctico era cero. Mi relación era con mis profesores de COU, ¿no? Y eso es lo que esperamos. El máster ha cambiado bastante de esto, pero esperamos que esto se modifique, ¿no? Y entonces en ese acompañamiento en el que tú te incorporas, tengas unas horas, no solo te dediques a esas horas a acompañar y ver al tutor, sino que conozcas la realidad, porque no saben realmente en muchos casos qué hace un director, qué está haciendo el secretario, no tiene ninguna relación con la administración educativa como tal, con la parte de orientación del centro, y dedicar esas horas a formación y a ver la realidad del aula, creo que sería un cambio brutal. Y eso que dice PISA, o sea, todos los informes de la OCDE dicen que es fundamental acompañar a los docentes, y es lo que cambia en muchos casos el sistema educativo. Sí, porque tal y como está ahora lo sueltan en cualquier sitio. Ya te contaba mi experiencia sí, ocurre. En un centro de menores. No sabía ni que existía ese modelo. En la parte de prácticas aún hay parte de formación, pero como interino ya no bueno, hay ni siquiera, sí. Sí, y precisamente esa liberación de tiempo reforzaría otro aspecto que ahora mismo a nuestro juicio también es uno de los flancos débiles, y además a quienes somos docentes en formación inicial, tanto grado de infantil, primaria como en el máster de secundaria, particularmente nos duele. Irene yo creo que sabe por dónde voy a salir, y es que cuando leemos las memorias de los practicum que hacen en formación inicial, casi todos comienzan con una frase, y es que ahora es cuando realmente he visto, ¿no?, la realidad docente. Es decir, tenemos un gap entre que a veces nos impide hacer esa conexión que, bueno, creemos en muchos casos que es, desde luego es implícita, pero nos parece que es más fácil hacer explícita, y no lo es tan fácil, o el alumnado no lo percibe así, entre lo que hacemos en las aulas y lo que luego se ve en la práctica. Y precisamente esa liberación de tiempo para que podamos tener un contacto más estrecho con las personas que mentorizan, ya sea en el practicum de formación inicial o ya sea en esa inserción profesional en el periodo de prácticas, realmente es muy, muy, muy relevante, porque una de las cuestiones con la que nos encontramos es que no podemos tener una coordinación más estrecha con los tutores y las tutoras porque no tienen tiempo, porque simplemente consigues media hora a la semana, que es la hora que tiene de vigilancia o de no sé qué, para poder reunirte con él o con ella, y claro, es muy difícil poder hacer una ligación más estrecha entre aquello que hacemos en las aulas y lo que ven en la realidad. O sea que realmente, a nuestro juicio, además de todas estas cuestiones de la acreditación y demás, el poder tener tiempo con todas esas personas que van a hacer el acompañamiento es fundamental. Algo que remarcamos mucho en el documento es esa relación entre la universidad y las aulas. Es esencial. La presencia, yo en el caso que conozco, insisto, la presencia de docentes de primaria en las universidades es algo que funciona estupendamente, porque al final, cuando llegan al ámbito de la didáctica, los alumnos lo demandan mucho, y sí que es cierto que en muchos casos es periodo de tiempo. Como dices, te juntas media hora, pero no te da tiempo a ver nada, porque tienes que repasar 30 alumnos que tienes del practicum y ya tienes media hora, y ya se te ha pulido la media hora para poder decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Esa es otra cuestión también que, antes de lanzar la última pregunta, me gustaría también lanzar al Ministerio, ¿no? Es decir, igual que, y supongo que eso puede entrar dentro del ámbito competencial del Ministerio, vamos, lo digo desde la ignorancia competencial, pero de la misma manera que existen un cuerpo específico de asociados de ciencias de la salud, porque se entiende que es relevante, y de profesores vinculados, ¿no? Las dos cosas, funcionariado vinculado y asociados de ciencias de la salud, porque se entiende que es necesario para la formación que existan profesionales de la medicina, de la enfermería, de la fisioterapia, todas las especialidades sanitarias, impartiendo docencia en la universidad. A nosotros nos parece que ese cuerpo específico vinculado, o llámese como se llame, de profesores de educación, o sea, de docentes en ejercicio de infantil, primaria y secundaria que estén en la universidad, sin que sea un castigo,
es necesario, digo sin que sea un castigo, porque ahora mismo tenemos profesores asociados, pero son profesores que trabajan de 8 a 3 en el instituto y de 3 a 8 en la universidad. Claro, sí, la figura está muy bien, pero hacer eso por 400 euros al mes, pues es prácticamente, vamos, no es que sea vocación, es que es, ya creo que el colmo, ¿no?, de la vocación. Entonces, realmente... Facilitar un poco esos puentes, ¿no?, también entre, incluso para que luego puedan acceder a, no solamente como asociados, porque al final son un personal muy valioso, que luego enriquece mucho los departamentos de didáctica, ¿no? Nos estamos encontrando situaciones de ese estilo, profesorado de secundaria que está trabajando con ese enorme esfuerzo a tiempo parcial o de primaria. Que se doctora, en la universidad incluso. se doctora, se acredita con las dificultades que tiene la acreditación en el mundo universitario, pero luego no puede transitar a la universidad porque supone una merma, básicamente una porque merma supone de dinero, porque la plaza que tiene no le configura una posibilidad de generar, es decir, nos ponemos obstáculos a nosotros mismos. Es un salto muy complicado. Como decías, has aceptado, las competencias no son nuestras, pero sí que es algo que me parece muy interesante desarrollar, porque de verdad es fundamental, y esa conexión que tenemos que hacer entre los dos, nosotros lo hacemos en FP. Es muy presente. La FP Dual consiste en que la gente que está ejerciendo la profesión en empresas, en universidades, en hospitales, va a las aulas explicando a los alumnos, y creemos que es esencial. Lo que dices actualmente, o sea, salir a las 3 del instituto y meterte, si no te coincide que tienes alguna hora y tienes que pedir favores para que te ajusten el horario, es algo que tenemos que intentar mejorar, porque ahora mismo es lucha de héroes. O sea que sí. Sí. Y finalmente ya, ¿no?, la última pregunta, que tiene que ver con la carrera docente en relación a la formación continua, y está bien que estés aquí. ¿Qué medidas se pueden tomar para asegurar la actualización del profesorado de matemáticas? Incluso, ¿qué medidas están tomando ya también desde el INTEF? El INTEF, al final, tenemos el ámbito competencial, que insisto, no es quitarme palabras, pero sí, es que las competencias están transferidas, y nuestro ámbito es estatal, pero realmente las competencias de formación permanente del profesorado están en manos de las comunidades autónomas. Pero nuestra idea sí que es, pues eso, el reforzamiento de las metodologías, el ámbito de la competencia digital o el ámbito científico. Pero sí que las comunidades autónomas hacen un esfuerzo, o al menos igual hay que impulsarlo más, relacionarse, lo mismo que decía antes. Sí es fundamental en el caso de las prácticas y de la relación entre la universidad y lo que estáis enseñando para los alumnos que van a incorporarse, es fundamental para la formación permanente. Nosotros, ya no solo en el ámbito de las matemáticas, el conocimiento de la academia, el filtro que propone la academia y la manera de que llegan las cosas a las aulas, para nosotros es esencial. Necesitamos ese visto bueno, porque en muchos casos no es que nos sintamos desprotegidos. Nosotros somos docentes de secundaria, pasamos todos por la universidad o de primaria, pero nos falta esa visión global y fiscalizadora que podéis dar vosotros. Entonces, desde mi punto de vista, pues la solución, la colaboración con las universidades. Lo que ocurre en este momento también con la formación continua, lo que yo he observado en mi experiencia es que actualmente, dentro del desarrollo profesional, pues para conseguir estos sexenios que tienen que conseguir los profesores de secundaria, pues tienen que acumular horas de formación, y eso me parece que es una medida interesante, pero en realidad da igual qué formación acumulen. Entonces, en el caso de los docentes de matemáticas, pues tanto da que hagas una formación en inglés, por ejemplo, que eso fue algo que durante un tiempo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pues casi toda la formación que se ofrecía era formación en idiomas, que dices, bueno, está muy bien, ¿no?, que el profesor tenga una competencia en inglés, pero no enriquece para nada, ¿no? Entonces, ¿se puede tomar alguna medida, pues, para de alguna manera ajustar, en el caso de las matemáticas, ¿no?, la formación recibida a la formación que consideramos que es necesaria para ese profesorado? Algo que decíamos en el documento, y lo dice la ley, y yo viene de la LOE, es que la formación permanente es un derecho y un deber, ¿no?, de los docentes, ¿no? Y es un derecho porque la administración se tiene que preocupar en darte esa formación necesaria. Pero al final la administración también tiene que intervenir en qué te tienes que formar, ¿no? Yo pues siempre pongo el ejemplo, pero que te formes sobre las guerras púnicas es muy interesante desde el punto de vista individual, pero realmente las guerras púnicas va a ocupar 10 minutos de tu vida en primero de la ESO, ¿no? Y si la administración puede sacar, o te vas a la universidad a formarte sobre las guerras púnicas, estupendo. Pero igual la administración sí que tiene que dar un paso hacia adelante a decir qué es lo que me interesa. Y en comunidades autónomas sí que se hace. Oye, este año hay formación obligatoria para todo el mundo sobre la LOMLOE, y lo están haciendo en Navarra o el País Vasco, y el año que viene competencia digital. Por eso es fundamental, y creo que antes lo hemos comentado, Irene, aunque haya puntos de vista y poder ver cuando se ejecute diferencias, ¿no? El ámbito de los centros.
Los centros, como decías, son muy específicos en algunos casos y tienen una idiosincrasia brutal y te encuentras con unas situaciones totalmente diferentes unas con otras. Entonces, esa formación desde los centros, que sean los centros los que demanden, no como individualidades de los profesores, sino como complejos elementos coordinados, y vamos a formarnos aquí porque creemos que tenemos esas flaquezas. Para nosotros lo de impulsar la formación desde los centros y esa formación en centros es fundamental. Y ahí tiene cabida, porque no va a ser lo mismo lo que me estás dando, y seamos realistas, en un centro, en el centro de Madrid concertado, que lo que estás dando en el barrio de Sevilla socioeconómicamente desfavorecido, ¿no? Y si es el centro el que dirige esa formación, tiene cabida esto. No es lo mismo enseñar matemáticas en un centro o en otro, ¿no? Entonces, el problema en el caso en primaria, yo creo que eso es viable, porque al fin y al cabo, pues, todos los maestros de primaria pueden cursar esa formación, ¿no? en matemáticas. El problema con la formación en centros en matemáticas en secundaria es que no hay tantos docentes. Entonces, ahí funciona, yo creo, mejor pues, agrupaciones de centros de alguna forma también, porque no pedir que haya una persona que vaya a impartir una formación para dar respuesta a las necesidades del departamento de matemáticas de un centro que a lo mejor tiene 3, 4 o a lo sumo 5 docentes, pues tampoco es una inversión que no sale muy rentable. A lo mejor con agrupaciones. Sí que es verdad que estoy de acuerdo, es que es muy interesante esta idea, ¿no? De hacerlo por zonas, porque no todos tienen las mismas necesidades, eso sí. Pero sí, antes lo hemos comentado, el Ministerio propone proyectos, las propias comunidades autónomas proponen proyectos de redes de centros y de docentes que se puede aprovechar para la formación de profesorado. Desde ese punto de vista, otra de las cuestiones, y yo creo que puede ser ya la última antes de dar la palabra a quienes están en directo o por streaming, otra de las cuestiones relevantes que nosotros desde RESME analizamos en el ámbito del libro blanco, aprovecho, me hago un umbral aquí y digo, vamos a hablar de nuestro libro blanco de las matemáticas, que está disponible además gratuitamente en la página web. Habíamos hecho un análisis de la formación continua en las distintas comunidades autónomas y veíamos esa dispersión que ya se ha señalado y sobre todo una falta de sistematización. Y desde ese punto de vista nos preocupa mucho cómo puede afectar esto al despliegue del nuevo currículo. Aparecen cuestiones novedosas, o sea, aparecen contenidos que no estaban. Por ejemplo, antes hablábamos de las matemáticas generales. En las matemáticas generales de primero de bachillerato aparece teoría de grafos, que es algo que hasta ahora no había aparecido nunca en secundaria y que además nos parece muy bien porque, de hecho, en la propuesta que hizo el GEMAT y en la que participamos se proponía, ¿no? Pero aparecen contenidos nuevos y aparecen enfoques nuevos para contenidos que ya estaban, que eso también es muy relevante si no queremos que el currículo nuevo se traduzca en hacer lo mismo que venía haciendo hasta ahora. Desde ese punto de vista, nosotros creemos que es necesario el impulso del Ministerio a través de sus diferentes órganos para organizar una formación sistemática o al menos proponerla. Voy a poner un contraejemplo, ya que estamos en un ámbito de matemáticas. En primaria se introdujeron los contenidos de estadística de probabilidad, varias reformas educativas atrás, ya no me acuerdo cuántas, porque como tenemos esta costumbre de reformarlo tanto, pues, y no hubo un plan sistemático de formación continua del profesorado de primaria para abordar parte de los contenidos que eran nuevos, un bloque nuevo de estadística y probabilidad. ¿Cuál fue la conclusión en muchos casos? El abandono de ese bloque ante el reconocimiento, ¿no? de decir, de esto no sé. Lo que se ha hecho en muchos centros es que se alargan los otros bloques, que además la aritmética se puede alargar, es como el chicle, ¿no? Podemos tener a los niños haciendo cuentas todo el tiempo que queramos. Y ese bloque en muchos centros, desgraciadamente, todavía se obvia. Entonces, a nosotros nos parece que ese es un riesgo que no deberíamos volver a correr y que evidentemente, aunque no sea 100% la garantía de poder evitarlo, lo podemos minimizar, ¿no? Y intentando, por lo menos, poniendo el foco específicamente en determinados aspectos y lanzando planes de formación que intenten ser lo más sistemáticos posibles. Dos cosas, o sea, nosotros propusimos los reales decretos de enseñanzas mínimas y no es que sean los mínimos que tienen que conocer los alumnos, sino es el mínimo común denominador para todos el Estado y a partir de ahí las comunidades autónomas hacen un desarrollo, ¿no? En algunos casos un 45%, en otros casos un 40%. Así que hay un ámbito en el que nosotros no es común, ¿no? Pero hay un ámbito que sí que es común. Y en el ámbito común sí que nosotros estamos en una idea de hacer una formación específica sobre currículos, sobre todo en las grandes novedades. Como decías, la aparición del pensamiento computacional como algo específico que no ha aparecido nunca.
nunca, desde el ámbito, desde infantil, y aparece en primaria y aparece en secundaria en algunas asignaturas específicas, nosotros es algo que nos preocupa. Digo, queremos incidir, igual que incidimos en el pensamiento computacional, lo hacemos en todas las novedades. Y así lo comunicamos a las comunidades autónomas. Nosotros, desde el INTEF, coordinamos el grupo de trabajo de formación de profesorado, y aunque no tengamos competencias en la formación de profesorado, sí que tenemos ese carácter de coordinación. Pero tenéis la autoritas, ¿no? Sí, bueno, sí. Y la idea de decir, oye, mira, y estamos todos de acuerdo, en el ámbito de la formación de profesorado prácticamente hay una unanimidad en este ámbito, de decir, oye, hay que reforzar esa incorporación del nuevo currículo. Y los docentes lo esperan y las administraciones es un acuerdo común de poder hacerlo, o sea que sí. Gracias, Julio. Gracias. Pues yo creo que, no sé si podemos abrir... Pues, gracias por la intervención. Es indudable que las matemáticas son fundamentales e imprescindibles en la educación de las personas. Yo creo que este debe ser nuestro denominador común en las reflexiones de hoy. Y bueno, pues no sé si hay alguna intervención de los presentes, algún comentario para la directora general o para el director INTEF o para cualquiera de los que están en la mesa, evidentemente. No, quizás... mira, allí, sí. Te acercamos el micro. Vamos a acercar un micro porque... Sí, porque si no las personas que están no por streaming... Y recuerdo también, por cierto, lo saludo diferidamente, que esto va a estar colgado a través de los distintos canales de la UNED, que le agradecemos su difusión, y también, por supuesto, se enlazará desde la página web de RESME, con lo cual, teniendo en cuenta que nos ha coincidido temporalmente con unas jornadas en las que existe mucho profesorado de matemáticas, además muy concienciado con la formación, que son las JAEM, y en las que lamentamos no poder estar, estoy seguro de que habrá mucho público que vea este vídeo de manera diferida, o sea que también aprovechamos para saludarlos. Bueno, muchas gracias por la mesa, que ha sido muy interesante. No ¿Me sé. oís? Ahora sí. Yo tengo una pregunta porque creo que hace 20 años, pongamos, cuando la carrera de matemáticas no tenía nota de acceso, o sea, era un 5, el tipo de persona que accedía porque realmente tenía una vocación por las matemáticas. Es verdad que había mucha gente que accedía porque, por ejemplo, venía informática y no le daba nota informática. Entonces, pero había un paso de primero a segundo que caía un montón de gente y se quedaba gente que luego al final salía la profesión docente de matemáticas. Claro, ahora la nota de matemáticas es de las más altas y hemos perdido, creo yo, toda esa vocación docente porque no pueden acceder con la nota que hay ahora mismo. Entonces, no sé si se puede articular dentro de los grados de matemáticas algún acceso especial para docentes como una nota separada de la EBAU. No sabría cómo decir cómo se puede hacer, pero porque yo creo que hay mucha gente que accede ahora que realmente no está pensando en la docencia de matemáticas, y si lo que necesitamos son docentes de matemáticas, quizás se pueda articular algo para que esa gente que quiere hacer matemáticas, pero que igual no es una persona de 10, pues pueda entrar. No sé. Eso es una problemática que nos hemos encontrado en las notas de corte, como bien sabéis. Has dicho que tenemos que luchar contra los agentes externos, pero es que los agentes externos no simplemente implican luchar contra empresas o contra la diversidad profesional que ahora mismo un matemático puede acceder, sino también el hecho de que hay unos números clausus muy altos en las universidades públicas que implican que las notas de corte sean altísimas. Y bueno, pues los chicos quizás tienen una perspectiva más ingenieril en esa aproximación a las matemáticas, y esto pues va en la merma de lo que puede ser la vocación docente a priori, ¿no? Entonces, desde los ministerios, tanto educación como universidades, ¿tenéis alguna propuesta, como dice nuestra compañera? O sea, yo creo que la inversión es fundamental. O sea, todo esto se traduce en cuestión económica. Para mí es obvio. O sea, no es el denominador común, y evidentemente una fuerte inversión implicará un mayor desarrollo. Pero ¿tenéis alguna propuesta en esa dirección? Soy consciente de lo que dices y ocurre, en las ingenierías y ha ocurrido en muchos otros grados. Un acceso específico yo creo que sería
no sería viable a no ser que se crease un grado específico de profesores de matemáticas. Pero vamos, que yo sepa, no hay nada sobre la mesa de este ámbito y sería una manera de solucionarlos, pero sería algo diferenciado a lo que es. No estudias matemáticas, sino que estudias un grado para docente en matemáticas. Sobre inversión, si tenemos algún tipo de propuesta, desde el Ministerio sabemos la problemática, sabemos que los números son los que son. Mi duda es que si elevásemos los números de plazas, realmente tendríamos más docentes, no lo sé. O sea, seguiríamos, y que me parece estupendo, las salidas que tiene matemáticas, seguiríamos alimentando las necesidades que tiene el sistema, y el sistema tiene unas necesidades brutales de matemáticos para cualquier profesión, y no sé si los coparíamos de docentes o no. Que no sé si la solución sería esa, y como dice, la solución es económica. Yo creo también que eso sería condición necesaria, no sé si sería suficiente, ¿no? Es decir, desde luego tenemos que formar más personas y eso requiere inversión. No tengo muy claro que, como ha dicho Julio, comparto su opinión, que se pudiese articular un sistema en esa línea, ni tampoco tengo claro cómo se mide que alguien con 18 años quiera ser docente o no. Es decir, si estamos hablando del acceso al grado de matemáticas. Aquí además se plantea otra cuestión y es qué tiene que formar un grado en matemáticas, ¿no? Si tiene que haber una formación común matemática o tiene que haber una especialidad educativa dentro del grado. Aquí hay diferencias, incluso en el seno de la Comisión de Educación es algo que estamos debatiendo mucho porque los planteamientos pueden llevar incluso a situaciones indeseadas, en el sentido de que una especialidad notablemente diferente del grado de educación matemática, lo que puede ocurrir, que en algunos países que existe, bueno, pues realmente puede ocurrir, es que no sean, o que lo que haga es filtrar a los estudiantes que no sean los mejores estudiantes, y que lo vean como un escape de otra parte de las matemáticas. Entonces, yo creo que ahí hay que ir con cuidado, ¿no? El hecho de introducir asignaturas relacionadas con la educación para que exista ese contacto, desde luego yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, pero sí. Tanto como un acceso diferenciado yo no lo veo. Yo tampoco veo claro lo del acceso. Tengo mis dudas con las carreras de especialización docente, si bien en algunos países como en Alemania funcionan muy bien, pero es verdad que puede ocurrir lo que dice Luis. Yo creo que lo más interesante, o sea, ahora mismo lo que está pasando es que hay pocas plazas en matemáticas, se está mostrando la carrera de matemáticas como una carrera cuyo mejor desarrollo profesional es la vía del trabajo en una empresa, y hay muchas salidas por ahí, con muy buena salida desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de las perspectivas profesionales, cosa que no ocurre en secundaria, que es una carrera que tal y como está diseñada ahora es mucho más estanco el desarrollo profesional. Por eso es muy importante también ese tercer bloque del que hablábamos. Pero bueno, yo creo que un alumno con 18 años puede acceder a matemáticas porque tiene esas aspiraciones, pero también es importante, en línea con lo que comentaba Luis y con lo que hablábamos antes, que se introduzcan esas asignaturas de didáctica para poder despertar esas vocaciones profesionales hacia la educación, ¿no? Y que esa gente que ahora entra y a lo mejor no sabe que quiere hacer eso, pero a lo mejor descubre que sí, ¿no? Entonces, eso puede ser una vía que obviamente requiere inversión, pero en realidad tampoco tanta, ¿no? Muy bien, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Allí tenemos un par de... Sí. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias por la charla a la RESME y al Ministerio. Yo quería hacer una pregunta sobre el acceso a la función pública, de cara a cómo se está pensando el cambio en las oposiciones a profesor de matemáticas. Estamos inmersos en un nuevo Real Decreto de acceso, donde las plazas de estabilización y de reposición, pues bueno, hay diferentes vías y, si no recuerdo mal, temporaliza para este año y para el que viene. Y quería saber, a partir del año 25, si se prevén cambios en el acceso, si va a haber mayor carga didáctica, si va a seguir siendo la carga, desde mi punto de vista, muy técnica que siga habiendo en las oposiciones a nuestra especialidad. Y bueno, lo que me podáis decir desde el Ministerio, desde la RESME, sobre este aspecto. Muchas gracias. Como dices, ahora mismo hasta el año 25 tenemos tiempo para estar discutiendo este ámbito, porque no vamos a poder incluir ningún Real Decreto que toque lo que estamos ahora modificando por el tema de los interinos, pero sí que queremos darle
hay un aspecto fundamental. O sea, si mantuviésemos los contenidos tal cual están, antes lo hemos dicho, ¿no? Los temarios es algo desfasado. O sea, en matemáticas, no sé, en el ámbito de historia tampoco pasa, me refiero. O sea, las cosas púnicas siguen igual. Pero en el ámbito de tecnología es brutal. O sea, son del año 92, creo que es, y no tiene ningún sentido. Pero habría que darle una vuelta. Si nosotros la propuesta que tenemos es ese marco de competencias profesionales docentes, ahí queremos establecer qué es lo que necesitamos de un docente, ¿no? Y no está referido tanto a los contenidos, y lo que insisto, si yo consigo que los contenidos vengan previamente, si es que vienen previamente, si un profesor de matemáticas se presenta a una oposición y le exijo la titulación de matemáticas, ¿por qué le tengo que preguntar? No os voy a decir ninguno de los temarios de matemáticas porque no tengo ni idea, pero lo tengo que preguntar eso si ya me lo ha demostrado con su título universitario, ¿no? Vamos a focalizar el esfuerzo en lo que le voy a pedir a un docente, no sobre las matemáticas, porque las matemáticas ya vienen de casa, ¿no? Entonces sí que es una de las propuestas que nosotros estamos barajando. Lo mismo, tenemos tiempo y eso lo podemos agradecer porque hasta el 25 no podríamos aplicarlo, pero es algo en lo que queremos pensar y darle una vuelta porque el sistema actual tiene muchas flaquezas y realmente no te demuestra que el mejor profesor sea el que aprueba las oposiciones. Así que habrá que darle una vuelta. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Bueno, hay un comentario que hay institutos de secundaria que sí que se hace un acompañamiento riguroso con los profesores que acuden y demás. Y yo creo que eso es cierto. O sea, sale de la buena voluntad de las personas, como muchas de las cosas que funcionan hoy en día en nuestro desde luego, país. si se ha entendido que decíamos lo contrario, no era... Mi problema es que muchas veces depende de la buena voluntad. Exacto, depende de la buena voluntad. Yo creo, a la gente que dedique sobre esfuerzo, ¿no? Y en el mismo comentario lo dice, que dedicando mucho esfuerzo de manera gratuita. Entonces, sí se ha entendido. Quizá hemos puesto más el foco en lo que funciona mal que en lo que funciona bien, pero desde luego hay experiencias y trabajo buenísimo. Hay una serie de preguntas de José Ramón. ¿Qué se entiende o qué entendéis por evaluación integradora? ¿Y qué relación tiene con la interdisciplinaridad o con la docencia o con los llamados ámbitos? Pregunta también qué ocurre con el trabajo colaborativo docente que es eficaz, ¿no? O sea, la importancia del coordinador, esto es que lo ha señalado el director en algún momento, ¿no? ¿Qué entendéis por evaluación integradora? O sea... Nosotros, los de secundaria, adolecemos muchos casos de este ámbito de relación, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo que es el departamento y a veces dentro del departamento ni siquiera tienes conexión con tus compañeros, ¿no? Y eso es algo que fallamos mucho y yo creo que podemos aprender de los compañeros de primaria y de infantil. Sí que tienen esa imagen más transversal de trabajar en el propio grupo, ¿no? Y qué puede aportar cada uno de los docentes que trabajan en ese grupo al grupo. Nosotros nos vemos en las juntas de evaluación y ya no te vuelves a ver. Y esa parte yo creo que es interesante poder impulsarlo. Hay iniciativas muy interesantes en Madrid, no me acuerdo cómo se llama el instituto, de no dedicación absoluta de ámbitos y en la que rompes totalmente la estructura de asignaturas, sino que es 1 hora a la semana, los alumnos de cuarto de la ESO se juntan 2 horas a la semana y entonces 5 profesores se juntan con ellos para hacer trabajos por proyectos, ¿no? Las horas restantes trabajan matemáticas, trabajan historia y yo creo que podemos aprender ese ámbito de colaboración, ¿no? Pero lo mismo, necesitamos recursos, necesitamos obras, porque ahora mismo no es que no me junte con mis compañeros de primero A de la ESO, es que no tengo tiempo para juntarme con mis compañeros de primero A de la ESO, entonces necesitamos ese tiempo para poder coordinarnos. Y han levantado la mano el profesor Blanco, creo, no sé si le podemos dar voz. Me parece que está... Sí, tenemos una petición de palabra en el chat que ha levantado la mano Lorenzo Blanco. No sabemos si lo podemos oír o tiene que teclear la pregunta. No sabemos si puede intervenir. Que hable. Lorenzo, ¿nos escuchas? No lo sé, había levantado la mano, pero... la mano por 2 veces, sí. Sí. Dale a participantes, que se ve listado. Igual entrando participantes, se ve si tiene el micro activado. Lorenzo, ¿tienes el micro? Sí, el micro lo tiene desactivado. A lo mejor hay que... A ver, sí que nos dicen que tienes permiso, Lorenzo, pero... De acuerdo. Ahora. Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias a la UNED, a la RESME y al Ministerio por esta mesa redonda que es pertinente, ¿no?
Dos cuestiones me preocupan y creo que faltaban. La primera es que todos admitimos que la formación del profesorado es un continuo desde su experiencia como alumno en secundaria, la carrera, luego la formación inicial, el acceso a la formación docente y el desarrollo profesional. Y eso es todo un continuo. Sin embargo, en cada uno de los procesos depende de diferentes administraciones. Y entonces la diferencia y a veces los desencuentros que hay entre la formación inicial y la formación permanente, o los encuentros que pueda haber, depende más de la buena voluntad o de la situación administrativa del momento, pero se rompe pero creo que falla en muchas veces. Por lo cual yo creo que eso es uno de los problemas fundamentales que habría que garantizar para que no dependiera de la buena voluntad y sí de alguna manera algo más administrativo y más permanente. Esa es la primera. Y la segunda cuestión, que es algo que me preocupa también, es que a veces no se trata tanto de los cursos, que sí, sino también del contenido de los cursos. Y entonces me parece que muchas veces en los másteres, y sobre todo en la formación permanente, los cursos tienen a veces poco que ver con las competencias profesionales, en nuestro caso con las competencias profesionales del profesor de matemáticas. Y ahí yo creo que tanto en la formación inicial, que sí está habiendo un pequeño cambio, pero en la formación permanente sería fundamental también centrarnos en lo que son las competencias profesionales y no a veces en otro tipo de cosas. Nada más y muchas gracias por la intervención. Solamente comentar, sí, totalmente de acuerdo, Lorenzo, y la idea de esa coordinación entre la universidad y las administraciones educativas creo que es esencial porque, como dices, vamos cambiando de administración conforme evolucionamos en nuestra vida y si hay coordinación entre lo que estoy viendo en secundaria, lo que voy a ver en el grado y lo que voy a hacer cuando me incorpore de nuevo a la docencia, creo que es fundamental. Y sobre la formación permanente, lo mismo. Si tenemos esa colaboración y esa relación íntima entre la universidad y las administraciones educativas, podemos tener ese consenso, ¿no? Y ligado a eso, ese marco de competencias profesionales, nuestra idea de ese marco de competencias profesionales es que te marque esa formación inicial, el acceso a la función pública, en nuestro caso, al trabajo como docente, y la formación permanente, ¿no? Y entonces tiene esa visión transversal en la que tú puedes ir creciendo y en la que tú puedes ir dirigiendo, y las administraciones dedicarán los esfuerzos de la formación hacia la mejora de esas competencias profesionales de los docentes, en la que está incluido las competencias profesionales de los docentes de matemáticas. Muy bien. Pues hay un comentario que viene a decir: las respuestas de algunas administraciones educativas con respecto a la implementación de la LOMLOE no parece ser muy alentadora, y más después de la experiencia de la pandemia, recortes y subida de la ratio. Todas estas propuestas y esfuerzos en articular un currículum más global y una mejora de las competencias profesionales comentadas podrían no ser funcionales. En ese sentido, el Ministerio, el INTEF, ¿vosotros tenéis algo que aportar? ¿Creéis que efectivamente estamos mermando la funcionalidad, diseñando quizás un currículum un poco más global? En el caso de las 24 propuestas, nuestra idea es lograr el consenso, ¿no? Y el ejemplo de la reunión de hoy creo que lo demuestra, ¿no? Y intentar, no vas a poder contentar a todo el mundo a currículum, pero como decía Luis, pues tú propones el currículum, aportan los diferentes agentes e intentas llegar a ese consenso. Nuestra idea es llegar a ese consenso y cuanto más acorde hay en cualquiera de las propuestas que hagamos, más sostenibles van a ser en el tiempo y más efectivas van a ser cuando las apliquemos al aula, ¿no? Hay 1000 agentes, como decía antes, y en muchos ámbitos no tenemos la competencia, pero todos esos reales decretos que esperamos que se desarrollen, toda esa normativa que esperamos se desarrolle no solo por nuestra parte, sino por parte de las comunidades autónomas, si tienen esa visión general de acuerdo, yo creo que van a ser efectivas, no tiene por qué romper esa funcionalidad y sobre todo van a ser sostenidas, que es en mucho caso lo que decía Luis, de nos quejamos. Necesitamos una función continua. Estamos en un ambiente matemático, necesitamos una función continua en el tiempo, además. Muy bien, pues no sé si hay alguna intervención más en el... Blanca. Venga, así cierro como la matemática de la casa. Primero, daros las gracias por haber venido aquí y sobre todo en un momento donde acabamos de inaugurar el área de didáctica de las matemáticas en la facultad, con lo cual, bueno, pues es un momento importante, creo, para el área. Enganchando con lo que decía Lorenzo,
creo que la clave está en la formación y creo que la clave es sentarse un poco unos y otros, ¿no? Y unos y otros para revisar también lo que hay, no a modo de fiscalización, sino a modo de poner en la mesa lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que todos tenemos que entonar también el mea culpa en hacemos cosas bien y hacemos cosas mal. Creo que estamos ante una asignatura donde mola, iba a decir, porque los adolescentes es lo que utilizan, no pasa nada por fracasar en matemáticas, es decir, se lleva incluso como un orgullo. Los que tenemos ya hijos en edad adolescente, bueno, pues el ser el bueno en matemáticas no es una cosa buena y parece que está casi más premiado ser, bueno, pues el que va arrastrando y demás. Y además somos una asignatura en que hay mucho intrusismo en el sentido de que todos sabemos. Ahora acércalo más. Yo creo que esto, bueno, pues de alguna manera debilita el contenido matemático, ¿no? Creo que es importante y yo soy matemática, no me gusta utilizar la palabra vocación, pero tuve claro desde el principio que quería ser docente de matemáticas y no fue porque tuve unos profesores claramente formados en la didáctica. En nuestra época no había eso, pero supieron despertar de alguna manera esa chispa que nos llevó a eso. Personalmente, y hablo muy desde el lado personal, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en unas facultades donde ser buen profesor no se premia, es decir, no sirve de nada ser buen profesor. La didáctica o la buena docencia en la universidad no se tiene en cuenta. Aquí solo se nos tiene en cuenta tener publicaciones en un sitio o en otro y el resto se pasa de soslayo. Ahí tenemos que poner la clave. Y después en la escuela estamos viviendo una formación de ruido, y siento decirlo así, es decir, estamos viendo metodologías milagrosas que aparecen, que las mismas administraciones fomentan ese tipo de cursos milagrosos porque a día de hoy otro tipo de cursos no se están potenciando porque no llenan las aulas de ese ruido. Y yo he tenido que vivir en Guadalajara en concreto, que hablabas antes, un curso donde el curso empezó con un bailecito. Es decir, a día de hoy no tenemos que vivir. No estabas tú en eso. No, pero a lo que voy es ese tipo de ruido. Creo que también tenemos que cuestionarnos hasta qué punto nosotros estamos haciendo una parte bien para acallar ese ruido o de alguna manera trabajarlo de manera conjunta, ¿no? Así que creo que todos hay que sentarse entre esas administraciones que decía Lorenzo, unos y otros, y no, muchas veces protestamos mucho en redes sociales, hacemos mucho ruido nosotros mismos, ¿no? Pero creo que ha llegado un momento de dar valor realmente a lo que significa la asignatura, y no porque sea una asignatura fundamental en el sentido de que ayuda al pensamiento, nos hace más tal. No, los de matemáticas no somos más listos que los demás, al contrario. Simplemente creo que ese valor hay que darlo precisamente desde una utilidad y no una utilidad instrumental, sino una utilidad real de lo que está pasando. Yo un comentario, totalmente de acuerdo. El peligro de la formación permanente por parte de las administraciones de aceptar vendehumos, y ocurre, y lo sé porque lo he vivido, no tuve que bailar, pero lo he podido ver, se libera gracias a la relación con la universidad, y por eso decía la importancia de la academia. O sea, vosotros sois dentro de este ámbito los que tenéis que decir que es un vendehumo y que funciona en las aulas, ¿no? Que se arregle el autismo de un niño porque abraza un árbol, pues no. Y no solo dedicas esfuerzos y los pierdes, sino que además a un niño le haces perder el tiempo y posiblemente le perjudiques, ¿no? Y creo que es algo esencial y como decía Lorenzo, lo que decías, para mí es fundamental la relación con la universidad. Nosotros vamos a empezar ahora un periodo de contacto con las universidades, sobre todo el ámbito de magisterio relacionado con la competencia digital. En el INTEF no, en las comunidades autónomas y el Ministerio publicó ahora en mayo un marco de competencias digitales docentes, y nuestra idea es ver de qué manera están tratando este ámbito las universidades, ¿no? Y la idea es que las comunidades autónomas estén en contacto con las universidades para saber
que cumples de este marco y que no cumples, pues vamos a intentar modificar los contenidos. Entonces, como va a haber relación y va a ser algo inmediato, o sea, en nuestro caso nos tocará las dos universidades de ámbito nacional y nos tendremos que sentar para ver de qué manera se está tocando este ámbito. No solo vamos a tener que hablar de competencia digital, sino que podemos hablar de 1000 cosas. Y para nosotros, o al menos es algo que yo intento desde el INTEF, fomentar esa imagen de la formación basada en la evidencia, ¿no? Qué funciona y qué no funciona, y qué es vende humo y qué no. Y el filtro lo tenemos que poner en las administraciones educativas, pero son de colaboración de la universidad. Y siento el baile ese que tuviste que hacer. Bueno, pues ya yo creo para concluir simplemente un comentario final. En las oposiciones las matemáticas no se traen de casa, va entrecomillado. Se puede presentar desde una titulación con poca formación matemática. Yo creo que esto entra en la línea que estabais comentando, que es conveniente pedir conocimientos matemáticos en la resolución, o sea, es conveniente la formación del profesorado que luego va a impartir clase en los centros. Esto es fundamental para nosotros y además los expertos son los que tienen que estar ahí. Si uno cuando tiene un problema de corazón va a un cardiólogo, no va a un curandero. Eso. Sí, yo creo que estábamos, yo creo que al final sea la manera de explicarlo. Cuando hablaba de la modificación de las oposiciones es que ya va ligado a la modificación del acceso al máster, o sea, que todo va en conjunto. Claro. No pienso en hacer una modificación de las oposiciones con las condiciones que tenemos ahora porque, como está diciendo Intrusismo, hay gente que ha hecho 20 horas de matemáticas y ya podría dar, y esa no es la idea, ¿no? Hacer el cambio es conjunto, el cambio es general. Efectivamente. Bueno, pues no sé si queréis concluir con alguna frase resumen los miembros de la mesa y cerramos. Que no solo bailamos, ¿no? No, pero bueno, yo creo que queda patente que hay mucho trabajo por delante y que desde la Real Sociedad Matemática Española, tanto individualmente como en los ámbitos en los que colabora con otras sociedades concernidas también, y en concreto desde el ámbito del CEMAT, del Comité Español de Matemáticas, estamos a vuestra disposición con todo el conocimiento que podamos ofrecer del terreno, tanto desde el ámbito, como he dicho, de primaria, que tenemos socios de primaria, de secundaria, que tenemos también muchos, y desde la universidad. Así que encantados de poder colaborar y de sacar adelante esto. Yo completo lo que dice Luis. En la Comisión de Educación de la Real Sociedad Matemática pues, se conjuga esa coordinación entre primaria, secundaria, universidad y formación continua, y ahí somos un ejemplo de una asociación que funciona y que se discuten cosas, y yo creo que sería importante insistir más en eso, en esa comunicación entre diferentes ámbitos. Yo encantado de nuevo, muchísimas gracias. Y lo que os decía, la idea de esa colaboración es un documento de debate, creo que hemos aprendido mucho, me llevo muchos apuntes, muchas tareas, y esto no es más que empezar, o sea que de nuevo muchas gracias. Bueno, pues yo agradecer al director, agradecer a la directora, evidentemente al ministerio. Y nada, simplemente poner el punto final. Aquí estamos, somos expertos en matemáticas, por favor, estamos aquí para ayudar. O sea, esta es nuestra disposición y contad con nosotros desde la Real Sociedad Matemática Española. Muchas gracias. Muchas gracias.